Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, aquí contentos de participar del streaming de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia en su edición número 13, en su 13ª edición. Muy contentos de participar con nuestro espacio y con el programa de Cultura Digital y Alfabetización Mediática, dependiente de la Secretaría de Cultura de Comodoro Rivadavia, al que pertenecemos junto con Horacio Avendaño. Aquí nos acompaña hoy gran parte de nuestro equipo, Matías, Rafi, Seba, Tamara, que se van a sumar a compartir esta tarde, este rato en el que vamos a hablar de varias cuestiones. Primero, en qué consiste, qué es este programa de Cultura Digital y Alfabetización Mediática, que desde hace ya 3 años. 3 años. Desde 2023 forma parte, como decía recién, de las políticas públicas municipales que se propuso al Consejo Deliberante de Comodoro Rivadavia y fue aprobado por unanimidad de todos los bloques. Este programa que nos ha permitido interpelar desde distintos lugares este mundo posmoderno, este mundo atravesado por tecnologías, por plataformas, que implica repensarnos desde muchos lugares, repensarnos desde nuestros roles personales, desde nuestros roles profesionales, pensar la educación, pensar la cultura y pensar también en qué caja de herramientas vamos a ir construyendo en este mundo tan complejo para dar respuestas a una ciudadanía digital plena, como nos gusta decir desde aquí. Horacio Avendaño, como coordinador del programa, también aquí presente, y luego vamos a comentar algunos aspectos más. Totalmente. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos también los que están siguiendo la transmisión. Realmente una feria que en todos sus aspectos tiene un montón de actividades que, como decíamos, estos días la ciudad cambia su fisonomía, cambia su dinámica. Venimos de una actividad allí en el CEPTUR realmente muy interesante. Hemos participado de varios espacios y, por supuesto, la posibilidad de poder contarle al mundo qué hacemos en cultura digital y alfabetización mediática, sobre todo porque Comodoro tiene una condición muy particular que ha sido seleccionada por UNESCO como una de las 8 ciudades piloto en alfabetización mediática. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el mundo, para UNESCO, solamente hay 8 ciudades que están trabajando con programas de alfabetización mediática, y eso hace que Comodoro realmente se muestre hacia el mundo con estas credenciales. Cuando decimos Comodoro, lo que estamos diciendo es el programa de cultura en relación con 11 puntos digitales de la provincia que llevan la alfabetización mediática a Río Senguer, a Río Mayo, a Sarmiento, a Trevelin, bueno, a distintos puntos de la provincia que estamos pensando, trabajando, compartiendo esta experiencia de, en un mundo digital que cada vez nos complejiza más la vida, que cada vez tecnologiza más la vida, ¿cómo hacemos para poder vivir, para poder seguir pensando en cuáles son esos valores, ese modo de gestionar nuestra vida moderna? Y para eso, por supuesto, lo que necesitamos es siempre estar en diálogo, en conversación, y es por eso que el programa de hoy va a tener invitados, invitadas, que va a tener participación y que básicamente, Lau, vamos a proponernos escuchar, compartir y también saber qué pasa en otros ámbitos con la cultura digital y la alfabetización mediática para poder trabajar en conjunto con él. Por eso es que decidimos ponerle un nombre a este espacio, un nombre que también empiece a tirar de las distintas sogas, de los distintos hilos que este programa tiene, y entonces esta tarde este espacio se va a llamar Conexiones y Territorios. Bueno, porque precisamente de eso va parte de esta estructura fundacional que el programa tiene. Pensar el territorio en la intersección de las tecnologías, la alfabetización mediática, la inteligencia artificial, 2 palabritas estrellas del mundo postcontemporáneo, que también nos van a permitir pensar el campo que hoy está casi en vilo, que es el campo educativo, pero también el profesional, también el ciudadano, ¿no? ¿Qué pasa con las estafas? ¿Qué pasa con el exceso de exposición a las pantallas? ¿Cuándo los niños? ¿Cuándo la escuela? ¿Dentro de la escuela sí? ¿Adentro de la escuela, fuera de la escuela sí o no? ¿Cuántas horas? ¿Qué nos empieza a pasar con el vínculo social, con el lazo social, cuando estamos tan
atravesados por tecnologías. Esta tarde de Territorio y Conexiones va a ser una tarde en donde vamos a juntarnos a pensar para construir no soluciones, sí pensamientos colaborativos que nos permitan transformar la microrrealidad. De eso se trata y por eso es una tarea tan compleja. Horacio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de AMI? Exactamente, vos sabés que te estaba escuchando y muchas veces cuando nos toca ir por los barrios, por los centros de promoción barrial, a las escuelas, a distintos lugares, el concepto de alfabetización mediática e informacional suele ser un concepto que todavía a la gente parece que no le cuesta como un poquito entenderla. Lo quiero tratar de resolver con una explicación que ojalá sea lo más didáctica posible, que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros vivimos un mundo en el que estamos permanentemente interactuando con tecnologías y con otros sujetos, por supuesto, pero siempre mediados por tecnologías. Y esas tecnologías tienen un modo de construir la cotidianeidad en la que nosotros muchas veces actuamos esos modos de construir la cotidianeidad, pero que están diseñados por la tecnología. Absolutamente. ¿Y qué ocurre con eso? Lo que pasa es que las lógicas que la tecnología tiene un nombre incluso un poquito más sofisticado, que es el algoritmo determina qué debemos hacer, qué debemos mirar, en qué momento. Qué comprar, por supuesto. Esa lógica no la comprendemos del todo. Cuando vamos al banco, por ejemplo, hace, 3, 4 años, uno hablaba con el cajero, le pedía que te selle la factura, esa factura te la guardabas en un lugar físico y la tenías incluso archivada en un bibliorato para saber que habías pagado los servicios, y hoy todo ese mundo convive con el home banking, que tiene, por ejemplo, una clave de acceso que te pide a su vez que esa clave sea lo más sofisticada posible para evitar que haya allí problemas de ciberseguridad, y toda esa dinámica de cómo hago con un home banking o cómo hago para poder pedir una receta electrónica que me lleva a un código que a su vez me pide tal cosa o tal otra. Bueno, en toda esa maraña de tecnología digital hay cosas que no sabemos. Muchas cosas que no sabemos. Entonces, ¿qué hace un ser humano cuando no sabe algo? Lo tiene que aprender. Totalmente. Y la alfabetización mediática e informacional significa que nosotros debamos aprender cómo convivir en ese mundo digital con tecnologías para que luego no ocurra lo que por lo general solemos enterarnos en los talleres, que tiene que ver con que hay 50 adultos en una sala. Nadie sabe lo que significa Roblox y aparece un niño Mateo, de 9 años que dice, claro, ¿quieren que yo les cuente qué significa Roblox? ¿Qué hago en la torre de Roblox? ¿Y con quién juego? ¿Y cómo elaboro mi avatar? Y entonces ahí nos damos cuenta que los niños, que los jóvenes, hoy tienen un manejo sobre ese mundo digital en el que muchos de los padres, de los abuelos o de el resto de la familia o de los amigos mismos no maneja como tal, y entonces empieza a haber desigualdad digital, como decimos, ¿no? Un mundo desigual en lo digital hoy. Absolutamente. Te escuchaba y pensaba también en cómo construir respuestas. Esto hace UNESCO y esto es lo que toma el programa de Cultura Digital como una suerte de caja de herramientas. Es una caja de herramientas porosa, flexible, es una caja de herramientas que se va resignificando y se va construyendo comunitariamente, ¿no? ¿Qué nos pasa con la cantidad de horas que tenemos el teléfono en la mano? Bueno, nos preocupan los chicos y nos preocupan las personas mayores. ¿Y nosotros? ¿Cuántas horitas, no? ¿Qué nos pasa cuando tenemos tiempo libre? Bueno, no soltamos esta extensión del cuerpo que se ha vuelto el celular. Lo que dice UNESCO es indispensable que en un mundo sobreinformado podamos pensar cómo tamizar, cómo ser ciudadanos capaces de, además de recibir, promover más que información, comunicación. Es decir, distinguir qué información es real y no, cosa bastante difícil en este mundo tecnologizado en donde ya cualquiera tiene acceso, ¿no?, a los editores de imágenes, de voces, en donde nos ponen en lugares en donde no necesariamente estamos. Y esto
tiene, y acá es donde está el punto complejo de nuestro programa, tiene y necesita y requiere no solamente reflexión, sino un uso crítico de la tecnología para que no pensemos que lo que estamos usando es un teléfono. Estamos construyendo mundos, estamos construyendo sentidos y estamos en muchos casos ejerciendo nuevas formas de la violencia. Bien, acá nos está haciendo señas producción que tenemos para compartir con ustedes un video que fue enviado a UNESCO París, a la oficina de París, en donde le contamos al mundo qué hacemos desde el programa de Cultura Digital en Comodoro Rivadavia. El programa de Cultura Digital y Alfabetización Mediática, una política pública construida desde Comodoro Rivadavia para el presente digital. Durante el último año llevamos adelante talleres, capacitaciones, encuentros con estudiantes, docentes y personas mayores en bibliotecas, escuelas, barrios y centros culturales. Creamos espacios para aprender, debatir y actuar, desde inteligencia artificial hasta salud mental, desde derechos hasta creaciones de contenido. Capacitamos, conectamos, formamos ciudadanía digital, construimos redes locales y regionales, presentamos el programa en otras ciudades, cruzamos fronteras, sumamos aliados, creamos políticas públicas con participación, inclusión y compromiso territorial. Y en ese camino nos llevó mucho más lejos. Estamos camino a ser una de las primeras ciudades AMI del mundo, reconocida por la UNESCO. Fuimos invitados a una reunión internacional donde se compartieron las experiencias y avances junto a otras 20 ciudades pilotos del mundo. Una red global que reconoce el derecho a la información, la educación crítica y la cultura digital como motores de transformación, porque creemos que la alfabetización mediática es una herramienta para transformar realidades. Y ahora dimos un paso clave. Creamos nuestra propia plataforma digital, un sitio pensado para vos, docentes, estudiantes, familias, cultura en movimiento, recursos educativos, formación en inteligencia artificial, derechos digitales, contenidos hechos por y para la comunidad. La cultura digital no se aprende solo en las aulas, se vive, se construye, se debate. En cualquier lugar, en cualquier momento, nuestra plataforma está abierta para todos y todas. Creamos comunidad, creamos ciudadanía digital, creamos futuro desde el presente. Ingresa a nuestra página web y sé parte de esta transformación. Desde Comodoro al mundo, cultura digital. Conectar, transformar, crear. Bueno, habrán visto que estamos empezando a transitar el territorio, estamos empezando a trabajar con nuestra comunidad y las comunidades cercanas para poder, en principio, pensar, para poder construir espacios de diálogo en donde nos encontremos no con un diagnóstico, sino con lo que la gente vive a diario, con las dificultades que estas tecnologías nos proponen, pero también con esas potencialidades. De ese territorio es del territorio que nosotros hablamos, de un territorio que pone en marcha y pone en práctica el diálogo con los vecinos, con los docentes, que pone en diálogo la salud, que pone en diálogo los espacios de la cultura, porque los espacios de la cultura son los espacios en donde construimos nuestra propia realidad. Mencionamos un montón de veces la palabra educación, porque hay ahí no solamente un lugar de la esperanza y la resistencia, no solamente hay ahí un espacio para la proyección, hay ahí un espacio en donde hoy se tensionan aspectos vinculados sobre todo a una cuestión en particular, que es la inteligencia artificial generativa y las formas de aprender y también las formas de enseñar. Por eso es que nos acompañan hoy dos queridas personas que, y digo queridas porque han trabajado desde el día 1 con este programa, han trabajado con sus estudiantes, con sus escuelas, han participado no solo de la reflexión crítica, sino que han construido comunicación crítica desde sus espacios, promoviendo que sean los estudiantes los protagonistas de estos procesos. Estamos con Sofía Pritchard, es socióloga y docente de la Universidad de Buenos Aires, está haciendo una maestría en educación en la Universidad de Quilmes, trabaja como docente, como les decía recién, en una escuela secundaria de Comodoro Rivadavia, en el nivel terciario y también en el nivel universitario, podemos dar fe de eso, da clases de proyecto vocacional
un tema aparte que requiere un streaming completo, problemáticas actuales del mundo contemporáneo, sociología de la educación y sociología en general. Y también Leticia Guiño, psicóloga y docente, magíster en análisis y conducción de grupos por la Universidad de Barcelona. Leticia es especialista en la gestión del sistema educativo y sus instituciones, tema para el tercer streaming sería. Es psicóloga desde el 96, es docente del Colegio Universitario Patagónico, en donde varios tenemos nuestro corazón siempre presente, docente de los institutos de formación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, también de la universidad local. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación a participar de este streaming. Bueno, realmente es un halago que estén hoy acá porque recién veíamos el resumen y nos mirábamos entre nosotros diciendo, bueno, cuántas, cuando hace uno esta mirada hacia atrás, en cuántos espacios compartimos distintas instancias, pero bueno, la idea de poder compartir hoy con ustedes aquí esta charla es, que nos puedan compartir, que nos puedan dar una suerte de impresión de cómo está en los ámbitos en los que ustedes trabajan esa relación entre los aprendizajes, las tecnologías. Y cuando decíamos tecnologías decimos pantallas, pero también decimos el gran tema de este año por lo menos y del año pasado, que fue la inteligencia artificial, ¿no? Crisis por un lado, prohibiciones por el otro. En cada uno de los ámbitos en los que estén, que nos den un pantallazo como para poder ponernos ahí en situación en cada uno de los lugares. Sofi. Bueno, primero buenas tardes, gracias por invitarme, muy contenta de estar acá. Y bueno, es un tema complejo que se ve en el nivel secundario, terciario, universitario. Se están reversionando, creo que, las formas de enseñar, de aprender y de evaluar también, que lo hemos visto mucho. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Exacto. Hasta en la universidad, bueno, surgen cuestiones acerca de la inteligencia artificial y bueno, creo que, como decían ustedes, es importante tomarla como una herramienta. Es algo que nos va a servir, es algo que los chicos ya están incursionando, entonces no es algo que se pueda volver para atrás, pero aún así hay un cierto mal uso o uso incorrecto de la misma que lleva a otros conflictos quizás más que tienen que ver con la ciudadanía digital que nombraban también antes. Así que bueno, creo que nuestro rol también tiene que ver mucho con eso, con incorporar herramientas y con ayudarlos a los chicos y a los estudiantes a poder usarla de manera adecuada. Bien. 2 de 3 adolescentes, perdón Horacio, sí. 2 de 3 adolescentes asumen haber utilizado inteligencia artificial generativa, cualquiera de ellas en cualquiera de sus formatos, siempre los no pagos, para realizar tareas escolares. Digo, tenemos un dato ahí que, como decía Sofi, nos marca un tipo de cancha en donde estamos jugando, ¿no? Y sumo otro que tiene que ver con que 8 de 10 docentes de la universidad asumen utilizar esta herramienta de manera constante en el diseño de sus tareas profesionales. ¿Cómo estamos, Leti? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por este espacio y me parece que tiene que ver con una realidad, un contexto que requiere cierta mutación. Yo lo escuchaba la otra vez a Darío Steinreicher que hablaba de de las tecnologías y del estado de mutación en el que estamos inmersos los sujetos, ¿no? Y me parece que desde los ámbitos educativos, desde la universidad, desde los colegios, la primera impresión fue, bueno, cómo el miedo al plagio, a la copia, al recurso fácil y creo que a medida que se va incorporando con estos datos que estabas dando, quiere decir que ya está entre nosotros y empezamos a jugar y a pensar que forma parte también de nuestra constitución subjetiva y pensaba en lo que decías antes, Horacio, de la desigualdad que creo que nos tenemos que posicionar como en esta garantía de derechos y que todos tengan acceso de una manera crítica y que no quedemos cooptados por la tecnología ni por el algoritmo, sino que nos pueda ser útil para el aprendizaje y para también desplegar creatividad, ¿no? Y ser críticos y a partir de una idea poder ponerla en juego con la IA, por ejemplo. Y en el caso concreto de vamos al aula, digamos, ¿no? En como el gran lugar en el que habitamos tanto tiempo. ¿Qué pasa en el aula hoy? Los estudiantes utilizan inteligencia artificial, los docentes utilizan inteligencia artificial. Hoy escuché algo que me dejó pensando realmente, que tenía
que ver con esto, ¿no? Quizás es un poco extremo, pero lo tiro como para que lo podamos debatir. Alguien dijo hoy en una reunión de docentes que el aprendizaje, como lo conocíamos en nuestra era, en nuestro tiempo, ya no existe más, que la inteligencia artificial lo único que genera es la posibilidad de que los estudiantes reproduzcan cosas que se crean y incluso se escriben en otro lugar y que no hay aprendizaje. ¿Qué pasa en el aula hoy? Bueno, me parece que es muy fuerte decir que no hay aprendizaje. No lo tiro con esa intención. No, sí, tal cual, es polémico. Claro. Pero me ha pasado de hacer trabajos prácticos por ahí donde tienen que analizar una imagen, un video, y cuando lo van a entregar dice no se ha encontrado la imagen o no se ha encontrado el video. Entonces también como que ni siquiera hubo una revisión de ese trabajo, de lo que hizo la inteligencia artificial. Pero bueno, sacarla del aula y pretender que no existe o hacer como que no la van a utilizar también me parece que es algo incorrecto quizás, porque como decíamos un rato ya está instalada, entonces bueno, quizás utilizarla de cierta forma que facilite el aprendizaje, que acompañe el aprendizaje, es importante. Pero bueno, son posturas también, ¿no? No quiere decir que sea la correcta, pero sí, es por lo menos mi postura. Bien. Leti, ¿cómo Sí, estamos? a mí me intriga a veces en mi propia práctica, ¿no? Esto que decías de cómo preparar una presentación, por ejemplo. Yo últimamente estoy usando Notebook LM, que Sí, es la de claro. Gemini. Muy bien. Y bueno, yo soy psicóloga, entonces ante una clase yo subo mi clase y digo que me arme una presentación. Y hace unas imágenes muy, muy bonitas, Sí. y a veces muy locas también, como que sin sentido. Y otras yo les doy mi sentido, hago mi propia interpretación, ¿no? Bien. Desde la psicología digo, ¿por qué me tiró esta imagen? Y entonces esa interpretación es mi parte creativa a la hora de leer qué me activó ahí la inteligencia, claro. qué me propone la inteligencia artificial. Pero por otro lado, también hay alertas, ¿no? Que a mí me parece interesante y es algo que estamos proponiendo en el colegio, empezar a pensar en el marco de garantizar derechos y en el marco de atender a los vínculos y al cuidado en las escuelas, porque también la IA, como muchos otros recursos, aparecen al servicio de, bueno, objetalizar al otro, ¿no? Absolutamente. Y bueno, está pasando tendencia en algunas escuelas esto de modificar imágenes de compañeras, Claro. y usar la inteligencia artificial para exponer o para modificar. Y creo que tenemos recursos en las escuelas, como la educación sexual integral, Absolutamente. para atender y para incorporar estas problemáticas, o para incorporar la mirada crítica sobre el uso de la inteligencia artificial, o sobre cómo estamos cooptados por los algoritmos, o el tema también de las apuestas online, y siempre en pos de sostener la subjetividad y no convertirnos en objetos, ¿no? de estas nuevas tecnologías o estas tendencias que marca el mercado también en las redes y en el mundo digital. Difícil, Leti, eso porque son tecnologías pensadas directamente para generar determinadas cuestiones. En principio, un consumo permanente. Estar todo el tiempo online, estar todo el tiempo vinculado, estar todo el tiempo conectado y estar todo el tiempo, y este es como el gran tema que las redes sociales sobre todo han descubierto y utilizan, que no importa ya aquello con lo que vos coincidas, sino que es precisamente el desacuerdo, un desacuerdo violento, el que genera mayor interacción. Vos sumás además ahí dos cuestiones que son centrales. Tenemos la ESI, por eso es que hoy hablamos de una EDI, ¿no? De una educación digital integral, que nos permita pensar estos nuevos fenómenos de las deep news, por ejemplo, que han obligado al Estado a pensar nuevas leyes, ¿no? Hay leyes que en Argentina se han creado, como por ejemplo en Santa Fe, que empiezan a pensar cómo construir respuestas frente a esta violencia digital que no tiene borde ni límite, decíamos hoy con una compañera del programa, ¿no? En donde ya lo privado no existe porque le delegamos todos nuestros derechos en el momento que aceptamos, en el momento en el que decimos aceptar a todo, porque hemos empezado Sin aceptando leer, las cookies sin leer, ¿no? Porque además es eterno, es un documento que está pensado para eso. Digo, no hay tecnología que no esté pensada con una función.
Y la economía de plataformas es sin duda el modelo económico del capitalismo que tiene propósitos específicos. Por eso es que nuestro bloque 1 tenía que ver con poder pensarlas y pensarnos en los sistemas educativos, porque los espacios educativos siguen teniendo, como vos decías, herramientas que podemos poner al servicio de la construcción de estos sujetos que hoy están altamente bombardeados por una información no mediada, por una información que tiene muchos propósitos y entre esos el ejercicio de la violencia. Por eso es que los últimos estudios a nivel mundial lo que demuestran es, ni más ni menos, que hay una disminución, se han vuelto más frágiles las democracias en los distintos lugares del mundo. Me parece que ese es un elemento como central, ¿no?, que tenemos que poder pensar. Totalmente. La última pregunta cortita, porque nos están indicando que vamos a ir a un corte, el primer corte de este bloque. ¿Cómo la usan ustedes? Leti ya nos adelantó que trabaja con Notebook LM, pero Sofi, ¿cómo usas vos las tecnologías vinculadas a tu práctica en la escuela? Con respecto a la inteligencia artificial, me cuesta utilizarla. Uso ChatGPT, además básico, pero sí me ayuda a pensar actividades, a pensar diferentes núcleos problemáticos, ejes problemáticos también, y a veces, la uso para generar actividades, para eso, más que nada. El programa de Cultura Digital propone también que podamos pensar esto, ¿no? Quitar los velos, soltar las ataduras, poder utilizar estas herramientas a favor. Cuando nosotros descubrimos la lógica y aplicamos todo el conocimiento que traemos, Sofi es socióloga, Leticia es psicóloga, pero además ambas son docentes, lo que ocurre en esa intersección es muy interesante. Porque es cierto que potencia el conocimiento, porque es cierto que en el modo pago, más pagás, más acceso a pensar las complejidades tenés, pero también es cierto que cuando lo usamos como un copilot, cuando lo podemos pensar en términos dialogales y cuando ponemos en marcha las tecnologías del siglo pasado, escribir, pensar y construir conocimiento, ocurren ahí cosas también distintas, ¿no? Bueno, por ejemplo, el venir a la Feria del Libro, que es analógico, ¿no?, que es revisar, o yo vine con los chicos el miércoles a una obra de teatro y me encontré con que chicos de secundaria nunca habían ido al teatro y fue una oportunidad y la supervaloraron y ¿no? Este mundo también está atravesado por la tecnología, pero también convivimos con una cultura del encuentro, con una cultura de conmoverse con una obra de teatro, con esto de abrir un libro y pasar páginas. Creo que esa convivencia es la que tenemos que sostener y potenciar en la escuela sobre todo. Totalmente. Última cuestión, porque quiero que el público que está siguiendo esta transmisión en vivo, pero también quien va a poder volver a verlo las veces que considere necesario, quiero que sepa que tanto Leticia como Sofía han propiciado el trabajo con sus estudiantes, como dijimos al principio, han tomado tópicos vinculados a la cultura digital y a los problemas de época, entre ellos la desconexión, y han propiciado los espacios áulicos para que sus estudiantes construyeran piezas que han competido a nivel nacional, que el año pasado pudimos proyectar en el marco de la actividad generada por la Secretaría de Cultura de nuestra municipalidad, y ahí también pudimos encontrarnos con los estudiantes en nuevos espacios para aprender, para darnos cuenta de cómo ellos también están pensando estos espacios, cuáles son sus reflexiones sobre sus propios malestares, pero también utilizando los nuevos lenguajes para construir comunicación. Y me parece que esto también es una suerte de acto de justicia. Sí, muchísimas gracias por el trabajo, también por acompañarnos hoy aquí para poder hacer una reflexión sobre esto. Así que la verdad que es un halago para nosotros que hoy nos acompañen aquí en este espacio del programa de Cultura Digital, y que se va a ir a su primer corte, pero que antes de eso les recuerdo que pueden participar del sorteo encontrando el QR en cualquiera de las sedes de la feria que se está realizando durante todos estos días, y los ganadores se publican en el Instagram oficial de la Feria del Libro. Un cortecito muy cortito y ya volvemos con más invitados. Seguramente usted recién se conecta,
está terminando la jornada laboral, el día complejo, largo, viernes de Feria del Libro, y dice, ¿qué es esto? Está en el streaming de la feria y nuestro programa de streaming refleja el trabajo del programa de Cultura Digital y Alfabetización Mediática, un programa que ha puesto a Comodoro a los ojos de UNESCO en el mundo. Somos una de las 8 ciudades del mundo que tiene cultura digital y alfabetización mediática reconocida por UNESCO en un trabajo articulado con 11 puntos digitales más de la provincia y que tiene una territorialidad que llega hasta una parroquia en el barrio San Martín, hasta un CPB en kilómetro 5, que llega a la zona sur de la ciudad, que trata de participar en las escuelas, como recién quedaba evidenciado con la participación de las docentes del CUP y de la otra escuela. Es decir, estamos trabajando arduamente en una política pública que, como decía Lau en el comienzo, forma parte de una ordenanza que el Consejo Deliberante votó por unanimidad, es decir, tiene una legitimidad absoluta vinculada a lo que el mundo moderno necesita. ¿Qué necesitamos hoy? Lo que necesitamos es realmente aprender a vivir en el mundo digital. Y para eso, ¿sabés qué vamos a hacer, Horacio? Vamos a presentar un video que va a presentar, porque así es la dinámica de estos tiempos modernos que no son los de Chaplin, que van a presentar a nuestras invitadas. A continuación, vamos con eso y les decimos quiénes son Malena y Rebeca. When little girls grow into their mother's face, but little girls are learning how to cut and paste and pucker up their lips until they suffocate. Ha ha, kids forever, baby soft skin turns into leather. Don't be dramatic, it's only some plastic. No one will love you if you're unattractive. Bueno, Malena Soto y Rebeca Cimadevilla son 2 estudiantes de comunicación social, de la carrera de comunicación social de nuestra Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Hemos tenido el honor y el placer de ser parte de sus docentes, conocemos de lo que son capaces y las convocamos hoy porque el año pasado, luego de terminar apenas el primer año de la carrera, de atrevidas que son y porque estas mujeres son las que nos honran en la vida social y cultural de nuestra ciudad, produjeron un trabajo final que van a presentar por primera vez en Redcom en el mes de octubre, en el Congreso de la Red de Carreras de Comunicación Social que se va a desarrollar en Rosario, con este tema con el que abren así, tranquilas, como para pensar en nada sería, ¿no? ¿Quién arranca? Bueno, muchas ¿Qué gracias. vimos ahí? Muchas gracias por la invitación, es un honor para nosotras poder estar con ustedes en esta mesa. Y nosotras más que nada tratamos lo que es el fenómeno de la belleza digital, de las niñas consumiendo productos que no son aptos para niñas y que desde muy chicas tienen acceso a estos productos y a grabarse como influencers a muy corta edad y que quizás con los estudios que hemos hecho y lo que hemos visto, no está tan bueno que niñas entre 8 y 12 años consuman productos que tienen ácido hialurónico y que les trae un efecto rebote a lo largo de su adolescencia, juventud y adultez. Claro, porque no hablamos de una moda inofensiva o de un contenido en redes inofensivo, porque todo tiene una maquinaria detrás. Como dijo Mal, es un fenómeno que surge en TikTok y que nosotros scrolleamos y lo pasamos y decimos, ¡ay, qué lindo una nena jugando a maquillarse! Y no, porque hay toda una cadena detrás de grandes marcas de cosméticos que incentivan a las niñas a través de influencers a que consuman estos productos. Lo que nosotros venimos a debatir hoy es cómo con autoras como Joanne Hollows, que son expertas en estudios culturales y de género, cómo hoy a través de estos fenómenos se pone en juego una vez más la identidad de género femenina. Es decir, es una categoría que nunca es fija, que nunca es estable y que dependiendo la época se redefine. Pero hoy
esa redefinición del ideal femenino está en las niñas y ya no está en las mujeres adultas como se solía ver antes. ¿Qué pasa con la sexualización? Digo porque las ¿Qué escucho... tema metiste, Lau? Yo los viernes me pongo así en general, entro tranquila, sos entro light. de arrancar tranqui. Soy de arrancar tranqui, light, cuidándome un montón. A propósito de la construcción de los estereotipos en redes, pensaba en esto, ¿no? Pensaba en este planteo que ustedes hicieron terminado su primer año y que hoy pueden retomar, profundizar y que tiene que ver con cómo vamos ayudándolos a través de las redes a quemar etapas, ¿no? Es decir, los niños que juegan en red hoy tienen un juego mercantilizado. Sí. Para todo tienen que comprar algo para poder avanzar. No aparece ahí la imaginación, porque está todo predeterminado, ¿no? Es decir, no es como cuando jugábamos nosotros en el siglo pasado, Horacio, vos y yo. No me incluyas en ese rango etario. No voy a contar la edad que tenés, pero lo que aparecía ahí era que podíamos ser distintas cosas, podíamos cambiar de rol. Hoy sabemos que lo que ocurre en los juegos en línea no es eso. Y entonces hacemos que las niñas jueguen a ser mujeres, pero no cualquier tipo de mujer, ¿no? ¿Qué tipo de mujer es la que aparece incitada en estos videos que ahí estamos compartiendo nuevamente? Bueno, los modelos hegemónicos van cambiando a lo largo de los tiempos. Lo que planteábamos con Rebe es que no es lo mismo el modelo hegemónico de los años 50, 90, 80 al que hoy las niñas tienen. Lo que nos llama la atención a nosotras es que lo tienen al alcance de la mano. ¿Por qué? Porque no hay un reglamento en las redes sociales que rijan o que prohíban a ciertos rangos etarios visualizar ciertos productos, ciertos contenidos. Entonces es mucho más peligroso y mucho más fácil. Y también el querer pertenecer a un grupo, el querer pertenecer a una aplicación, lleva a las niñas a muy temprana edad, como decía Lau, sexualizarse, maquillarse por demás, utilizar tacos, ¿no? Tal cual. Hay edad para todo y eso es lo que un poco planteábamos con Rebe, sobre todo en nuestro proyecto de la Redcom, el hecho de no quemar etapas y qué generaciones queremos dejar a las mujeres que vienen. Bien, pensaba antes que Rebeca vuelva al ruedo en las infancias de los que tenemos 50, ¿no? Pensemos que también nos regalaban taquitos y pinturitas y además le sumaban conjuntitos para barrer o bebés para cuidar. No había un mecano, no había posibilidad de ser Juliana veterinaria. Ustedes han hecho un salto ahí, pero seguimos en la reconfirmación de estereotipos contrapuestos, ¿no? Una vuelta, que es lo que vemos en redes, a esas straight mom, que son estas mujeres que de vuelta parecen muy felices con únicamente su maternidad, sin una proyección profesional, viviendo en el campo, sí. Y como contraposición, todas las niñas que quieren ser influencer. ¿Qué encuentran ustedes ahí para que podamos pensar desde la comunicación en el marco de la cultura digital? ¿Rebe? Te la tiré difícil. Quedé sin palabras. Mira, mientras Rebe piensa eso, porque estimo que va a venir ahí como un desembarco de ideas, voy a tirar un par de cifras. Quiero que la tarde sea más triste todavía. No, por favor, entonces, que cae la noche. Entonces voy a compartir un par de datos que realmente un poco van en sintonía con esto que plantean. Ustedes saben que el año pasado UNICEF realizó un trabajo extraordinario en la Argentina. Es una de las organizaciones que nos ha aportado una mirada urgente, una muy exhaustiva, pero también una mirada que nos permitió dimensionar un poco de cómo estábamos en el mundo digital. Y a fines del año pasado UNICEF nos compartió un trabajo realizado en todo el país que tiraba, entre mucha otra información, los siguientes datos. El 95% de los adolescentes tiene el celular con acceso a internet, es decir que hoy ya hay un escasísimo, estas cifras incluso aumentaron este año, hoy prácticamente podríamos decir que casi el 98% de los adolescentes tiene un celular con acceso a internet, que la edad promedio es casi a los 10 años, pero esto es una medida que por supuesto nos alerta, pero los 10 años implica pensar que ese joven o ese niño tuvo su primer celular propio a los 10 años. Pero todos sabemos Totalmente. Que el celular del hermano, el del padre, Estuvo de la antes. madre, del abuelo, estuvo Claro. muchísimo antes. Por supuesto, con
edades que sabemos que son escandalosas, ¿no? Y ese escándalo tiene que ver con que vemos niños de 1 año y medio, 2 años en un carrito con el celular interactuando como tal. El 83% del grupo de 9 a 11 años accedió a su celular antes de los 10 años. Y acá aparece un dato que es muy importante. La plataforma y los contenidos más consumidos por niñas tienen que ver con esto que ustedes están refiriendo ahora. Absolutamente, así como cuando hablamos de apuestas online, otro de los grandes fenómenos que han traído estas nuevas plataformas, lo que aparece ahí es un mayor consumo en varones que en mujeres, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta con la que descoloqué a Rebeca, porque así somos. Y agarrate con la respuesta. Y agarrate, Catalina, ¿eh? porque por supuesto que conocemos el capital que Malena y Rebeca tienen. Pensaba, Male, la voy a dar vuelta, en esa frase del final que ustedes utilizaron en el trabajo para ayudarnos a pensar un tercer tiempo. Estamos condenados a que nuestras niñeces sean estas. ¿Qué podemos aportar desde el campo de la comunicación, pero fundamentalmente desde la reflexión de dos personas jóvenes, mujeres que se están formando en el campo de la comunicación y de la cultura digital? Yo creo que primero es pensar hasta qué punto estamos dispuestos a que el consumo defina una infancia. Y después de ahí empezar también a replantearnos. Quiero traer a una autora que se llama Leticia Salas, que tiene un ensayo que se llama Dame veneno, que quiero vivir, que dice que nosotras vivimos bajo la cultura del botox y de la violencia estética, donde el cuerpo siempre se percibe como algo para ser corregido. Excelente. Entonces, volviendo a retomar también a Hollows, si nosotros vivimos en realidad, si la feminidad es un concepto que siempre cambia, entonces tenemos que empezar a reflexionar como sociedad qué concepto y qué construcción de feminidad queremos dejarle a las futuras generaciones. Queremos que jueguen libres, que amen su cuerpo, que no tengan un peso, una ansiedad de nunca poder llegar a un estándar de belleza que es imposible. O si vamos a querer que una nena de 8 años queda atrapada en el consumo y piense que nunca va a llegar a hacer nada porque no puede ser como esas influencers que no puede tener una piel lisa, que no puede tener un cuerpo hegemónico. Que después sabemos que no es así, ¿no? Que se utilizan filtros, que por supuesto estas propias tecnologías crean un menú para que cuando vos veas una cosa, pero que la vida real siga siendo otra. Male, pensaba a propósito esto que justamente trae a colación Rebeca lo siguiente, pensaba de vuelta esta palabra mágica en el algoritmo y pensaba en los sesgos de género, de los que tanto hemos hablado también y que tanto hemos escuchado en las reflexiones de ustedes. Es decir, de qué manera nosotros también podemos pensar en tecnologías en donde la perspectiva de género de las mujeres esté presente para que sean posibles estas nuevas formas de las reconfiguraciones simbólicas de la infancia. Sí, con Rebe lo que utilizamos mucho es la frase hackear el laboratorio y eso viene de la mano de hackear el algoritmo también. Muy bueno. Excelente. Todos consumimos estos estándares de belleza, todos los pasamos, todos los scrolleamos, pero está en nuestra predisposición el saber qué queremos consumir, qué no, y también cómo queremos educar a estas niñas a que consuman. Y si van a tener un teléfono a los 8 años o 12, también controlarlo, cuidarlo y educar también a las mujeres y a las niñas para que entendamos que no hay un error en nuestro cuerpo, no hay un error en nuestra piel, sino que es más bien la industria intentando modificar y cambiarnos siempre que pueden, porque siempre van a jugar con nuestro cuerpo más que con el de los hombres. Bueno, ahí justo ahora vos querías decir algo. No, totalmente adhiero a esto que decía, solamente para poder ratificarlo respecto de lo que hace el algoritmo después con esto, ¿no? Porque esto que ustedes están planteando aquí y que tiene un trasfondo que está vinculado con lo intersubjetivo, también tenemos que entender que este no es un problema de las redes y del mundo digital solamente, sino que esto implica toda una reconfiguración de la vida moderna, porque si ese niño o esa niña tiene el teléfono a los 9 años y puede generar todas estas prácticas que ustedes están describiendo con
tal criterio, digamos, tan evidente, tan claro, es porque hay un lazo social que está debilitado, porque hay un niño o una niña que está sola, porque hay un control parental, entre comillas, que no funciona, que no hay un acompañamiento respecto de la exploración de este mundo digital que debe ocurrir, y entonces lo que luego el algoritmo hace es encontrar allí una tierra fértil para que el ciberacoso, para que el grooming, para que toda la cuestión vinculada a la vulneración de derechos pueda expandirse en ese sentido. Iba por ahí mi aporte. Excelente, porque justamente estaba revisando en los apuntes qué nos ofrece el algoritmo a cada uno. A los varones esta idea de éxito económico, ¿no? Del hombre proveedor, de este hombre que responde a una estructura social y cultural en donde a mayor posibilidad de proveer, mayor éxito, en donde están siempre vinculados al deporte, en donde aparecen también esas representaciones vistas en los videojuegos, ¿no? ¿A qué juegan? ¿Y qué se juega en eso que se juega? Me parece que ahí hay una pregunta interesante, y en el caso de las mujeres y a cualquier edad, digo, también el mercado siempre tiene una oferta para todas nosotras, dietas, maquillajes, modelos de comportamiento, que siempre además es sumiso y estético. Creo que justamente cuando hablamos de cultura digital y cuando hablamos de usar las herramientas a nuestro favor, también podemos pensar en esta metáfora extraordinaria que ustedes traen y poder pensar en cómo podríamos construir un nuevo laboratorio. Un laboratorio en donde el pensamiento femenino, en donde lo que nosotros le aportamos a la ciencia, en los otros roles que podemos ejercer, estén disponibles para todos y para todas. Y cuando digo esto estoy diciendo también para poder construir nuevas formas de pensar los sistemas educativos para los niños que forman parte también de nuestras sociedades. Si solamente nos seguimos pensando las mujeres sin el acompañamiento de nuevas formas de la estructura social para los hombres, es muy difícil que algo de esto cambie. Antes que avances con el otro tema, me quedé hoy pendiente para atar el bloque anterior con este, y sacándolas de este tema puntual que ustedes trajeron, me quedó la idea de poder preguntarles qué hacen con la IA, porque le preguntamos a los docentes qué hacían con la IA, ¿no? Y ahí vimos a ver que cuánta verdad aparece. A ver qué pasó. La pregunta es qué hacen los estudiantes ahora con la IA, y también de ese modo tener un mapa un poquito más completo. En un minuto cada una. Sí, la usamos, pero hay que ser bastante sincero en qué IA vamos a utilizar. Nosotras utilizamos Notebook LM, pero hay que saber distinguir cuando uno la está usando como herramienta. Excelente, María. Cuando te está sacando todo, básicamente. Tratamos mucho la creatividad propia y no que nos diga qué hacer. Excelente, esa idea de copiloto, ¿no? También uno cuando usa una IA tiene que saber del tema que está tratando, porque como dijo Mal, es una herramienta, pero la IA delira un montón, y para que te dé un resultado que vos, que sea de calidad, mejor dicho, tenés que charlar mucho y tenés que decirle, no, anda por este lado y demás. El famoso prompt, ¿no? Es claro. Cómo nosotros le damos esa información que vamos a requerir después para poder trabajar. Exacto, no es porque escuchaba a una de las docentes decir que veían los trabajos que les decía imagen no encontrada. Bueno, no, hay que hacer un proceso. Seguimos trabajando, la mente humana es la que no descansa. Chicas, apurado. Gracias por este momento, gracias y felicitaciones por este trabajo que van a presentar en Redcom en la ciudad de Rosario en el mes de octubre. Un orgullo que son estudiantes de nuestra carrera de comunicación social de Comodoro Rivadavia, y a continuación vamos ya, creo, con el cierre de este streaming fantástico de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia, la segunda más importante del país. Gracias y seguimos en unos minutos. Gracias, chicas. Bueno, gracias a la gente que está llevando adelante este streaming, al equipo humano que está ahí atrás. Hay mucha gente trabajando muchas horas para poder poner al aire todo el capital simbólico, todo el aporte cultural que esta feria hace a la ciudad y a la región. Horacio. Este programa que ustedes acaban de ver refleja el trabajo del Programa de Cultura Digital y Alfabetización Mediática, que permitió que UNESCO ponga el nombre de Comodoro Rivadavia entre las 8 ciudades del mundo que tienen
un programa, una política pública de alfabetización mediática e informacional en curso y creciendo todos los días. Esto es parte de ese crecimiento y la comunicación de lo que hacemos también tiene que ver con eso. Así que agradecido totalmente del espacio y por supuesto la invitación a que continúen justamente participando de las actividades de la Feria del Libro. Recordamos, como dijimos en el comienzo, que hay un sorteo importante porque ustedes tienen que buscar el QR en cualquiera de las sedes, lo pueden escanear y participar de ese sorteo porque los ganadores se van a publicar en el Instagram oficial de la Feria del Libro. Gracias. Horas. Gracias por todo. Gracias por todo, gracias equipo, gracias Gaby, Rafi y Mati. Un abrazo y sigan participando de esta maravillosa Feria del Libro. Chau, chau. Chau, chau.